Hola amigas, este vídeo va a ser un poco diferente, pero me apetecía como contaros de una forma un poco más extendida todo el tema de mi trabajo. Os voy a contar un poco por qué estoy desempleada, el tema trabajo, que creo que da para bastante, pero bueno, esto va a ser un poco formato podcast, así que no hace falta como que estés viendo la pantalla, puedes ponerte a hacer lo que te dé la gana. Y nada, empezamos. Os voy a dar un poco de contexto para entender un poco mejor la situación. Yo he estudiado Historia del Arte, no por vocación, ni porque fuera mi primera opción, sino porque yo terminé bachillerato artístico, que eso sí que lo tenía súper claro, y no sabía qué hacer con mi vida. O sea, creo que todo el tema este de decidir que tienes que estudiar con 17 años me parece horrible, me parece una pesadilla. Yo no tenía ni idea. Entonces estuve entre hacer diseño de moda, comunicación audiovisual y en selectividad saqué bastante buena nota y entré en comunicación audiovisual. Entonces yo lo sentí como una señal y me metí en comunicación audiovisual. ¿Qué pasa? Que justamente la facultad a la que yo fui en Santiago como que estaba más enfocada a periodismo y la verdad es que no me gustó nada. O sea, estuve unos meses, lo pasaba fatal, llegaba llorando a casa, en plan, estaba súper agobiada. Así que lo dejé y en septiembre vi qué opciones tenía. Estaba entre trabajo social, irme a hacer Bellas Artes a Pontevedra, pero no me apetecía como cambiarme de ciudad, entonces al final decidí hacer Historia del Arte porque dije, bueno, no lo tengo claro y Historia del Arte al final es como una base teórica, ¿no? Entonces hice Historia del Arte por ese motivo. Me gustó bastante la carrera y yo ya sobre el último año siempre he tenido mucho la preocupación de encontrar trabajo porque al final yo era consciente que mis padres estaban haciendo un esfuerzo muy grande económicamente porque no soy la única hija, entonces como que yo tenía muy en mente el tema de encontrar trabajo. Así que el último año de mi carrera hice 2 voluntariados culturales, que básicamente es trabajar gratis. La cosa es que yo me di cuenta de que estaba muy mal la situación laboral en tema museos, fundaciones e instituciones museísticas. Entonces me agobié y decidí estudiar algo de diseño gráfico porque veía como que faltaba un poco un perfil más gráfico. Me puse a buscar un máster de esto. Entonces elegí un máster que fuera económico y que fuera oficial, porque yo estaba muy pendiente de el tema prácticas y encontrar trabajo. Hice uno en Salamanca que ahora mismo no existe y este máster era de diseño gráfico pero también era de interfaz aplicada a nuevos dispositivos. Yo no tenía ni idea, o sea, para mí era como interfaz, no sé qué cojones es eso, y nuevos dispositivos era, pues no sé, para ver cosas en pantallas y así, o sea, bueno, me encajaba. Y ahí es cuando yo me formé como diseñadora visual, UX, UI, como que se quiera llamar. Así que, a partir de ahí, empecé mis prácticas en la empresa en la que he estado trabajando 8 años, ¿vale? Este contexto ha sido un poco extenso, pero creo que es relevante para entender por qué terminé yo donde terminé. Siento que en ningún momento yo he decidido quiero hacer esto porque me apetece, porque me gusta, sino he tomado decisiones en función de el estrés que tenía con trabajar, lo que me podía permitir económicamente y la situación. Y creo que esto es relevante. Entonces, bueno, yo empecé en una empresa que era una consultora, no voy a decir el nombre porque no me quiero meter en movidas. Entonces, bueno, yo el primer año estuve de becaria. La verdad es que por este lado bastante bien porque a pesar de ser becaria cobraba, que esto es otro tema. En Madrid al menos hay muchísimos sitios que pretenden que trabajes gratis, ¿no? Yo el primer año estaba súper contenta en esta empresa, estaba aprendiendo mucho, aparte estuve en un proyecto como bastante guay dentro de lo que cabe y yo estaba dentro, ¿vale? Yo estaba dentro de esta cosa. También era como una liberación de ya soy independiente totalmente y ya no soy también una carga para mis padres. O sea, sinceramente yo pensaba eso. Entonces yo estaba feliz, ¿no? Yo estaba en una ciudad grande, estaba también con mis amigas aquí, nos lo pasábamos súper bien. O sea, éramos súper pobres, ¿vale? Porque vivíamos con 800 euros, o sea, no hacíamos ningún tipo de ocio que valiese dinero. O sea, nosotros nos cogíamos nuestro tupper, nos íbamos al retiro a cenar juntas, ni siquiera íbamos al cine, era todo en plan, todo plan gratis era lo que hacíamos. Que genial, porque aparte en Madrid hay mucho plan gratis, pero era un poco también como esa ilusión que se tiene al principio de por encontrar un trabajo, ¿no?
Y a medida que fue pasando los años, en esta empresa dejé de estar tan contenta. ¿Por qué? Aquí vienen un poco todos los motivos, ¿no? No voy a hablar por todas las consultorías, pero entiendo que es una cultura que está instaurada un poco en todas, ¿no? Incluso yo creo que en otras empresas también está muy metido esto. Y es el tema de ascender constantemente. Yo soy una persona que me gusta ir tranquila, me gusta dar pasos con calma y segura. ¿Y qué pasa? Que en este tipo de empresas eso no existe. Es decir, tú tienes que estar constantemente ascendiendo, constantemente poniéndote objetivos profesionales, y me empezó a generar una ansiedad, que yo creo que mi ansiedad crónica que tengo me la ha generado el trabajo. Entonces, os voy a explicar un poco cómo era el sistema de mi trabajo para que os podáis hacer mínimamente una idea de cómo era un poco la dinámica, ¿no? Cada año tenías una reunión en la que tú tenías que presentar y defender qué objetivos tenías para ese año laboral. Y tú dirás, bueno, pues te inventas no sé qué y te inventas no sé cuánto. Imposible. Estos objetivos tenían que darte el ok, no podían ser como cosas generales, tenían que ser como algo súper específico, tenía que ser algo medible, es decir, tú tenías que definir cómo ibas a alcanzar ese objetivo haciendo X cosa. Y aparte esos objetivos también tenían que estar acorde a tu rango y a tu categoría laboral. Ahí tú tenías que hacer una especie de retrospección, ¿no? De cómo ha sido tu año, cuál es tu superpower, en qué crees que deberías de haber mejorado el año pasado. Luego tenías como que marcarte qué skills ibas a mejorar. Bueno, eso para mí era, de verdad, o sea, yo he tenido pesadillas, he tenido ataques de ansiedad por esta movida. Esto se hacía cada año y luego te evaluaban 2 veces, es decir, tú te marcabas esto, ellos te daban el ok si estaba bien o no, si tenías que volver a hacerlo y todo esto lo hacías con tu responsable y tu jefe. Y luego, en ese mismo año, no sé si era después de 4 meses o así, bueno, tenías una primera evaluación donde veían si habías cumplido esos objetivos o no, y luego otra vez lo mismo, ¿vale? Y dependiendo de si habías cumplido esos objetivos o no, te premiaban subiéndote un poco el sueldo, rollo, pues te subimos 1.000 euros al año, que luego se traducen en 10 euros al mes. Entonces había un poco esta dinámica, que al principio yo la verdad es que lo iba haciendo un poco rodado, ¿no? Porque como que creo que es muy fácil ascender al comienzo porque estás aprendiendo, entonces constantemente estás aprendiendo, entonces es como que la curva de aprendizaje va solo. Yo no tenía como que dedicarle mayor esfuerzo porque más o menos iba aprendiendo sola, con los proyectos o lo que sea. Entonces eso, yo fui becaria, luego fui junior, luego fui diseñadora, digamos como mid, y luego fui lead, ¿vale? Y ya cuando fui lead es cuando me despidieron. Entonces, digamos que el tramo en el que lo he pasado peor ha sido entre diseñadora y lead, porque, claro, cada vez te exigen más. Y es como que yo en el momento en el que ya era diseñadora, yo quería mantenerme ahí porque para mí estaba bien esa categoría y yo no necesitaba a los 2 años ascender a ningún otro rol porque yo quería ser diseñadora. Fin. ¿Qué pasa? Que eso no podía ser en mi empresa. Si estás más de 2 años en una categoría, ya lo has hecho fatal, ¿sabes? A mí me parece una locura. O sea, estar 2 años en una categoría laboral me parece poquísimo. O sea, yo me imagino un año para que te asientes, otro año para profundizar. O sea, para mí 2 años me parece nada y para ellos era un mundo. Entonces era una ansiedad horrible. Porque claro, aparte de todo esto, es como que tus compañeros o con la gente con la que trabajas tienen que darte feedback, sobre todo la gente que está un poquito por encima de ti. Entonces es como que en cada proyecto en el que estabas sentías como te estaban analizando. Entonces tú también te ponías como en un estado muy, pues sí, muy analítico contigo misma, porque claro, es como cada fallo que tengas, sabes que hay gente que te lo va a estar apuntando para que cuando hagan esa evaluación de ti digan, uy, pues Claudia en esta reunión hizo esto e hizo lo otro. Entonces era una sensación de constante evaluación que a mí me generaba mucha ansiedad.
Y no creáis que yo esto era una cosa que no lo hablaba con mis responsables y así, o sea, es algo que he hablado. De hecho, hubo un momento cuando yo no quería subir al lead, hablé con una chica, me sentí súper entendida con ella, como me decía en plan, yo te entiendo, está mal, ¿cómo te sientes? Lo que pasa es que la empresa al final pues tiene como pues, unos pilares, tiene una cultura, ¿no? Y es un poco lo que hay que seguir. Y esa chica, o sea, después de esa reunión, a esa chica le echaron. Entonces fue como, por favor, la única persona que sentía que me entendía, la echaron, ¿sabes? Entonces, bueno, está todo este tema de la evaluación. Y luego también, obviamente, había un tema que es como que yo no me sentía tampoco que formase parte de mi empresa a nivel equipo, porque no encajaba sinceramente con nadie. A nivel valores, no encajaba con prácticamente nadie. Obviamente hay mucha rotación, entonces quizá luego entró alguien que podría haber encajado y tal, pero vamos, que yo no tenía ninguna unidad de amigo en mi empresa. Eso obviamente también lo hace... Es algo que te afecta de alguna forma porque pasas muchísimas horas trabajando. Entonces, claro, si no te llevas con absolutamente nadie, pero al mismo tiempo es como que no me apetecía hacer masking. Algo que no he dicho es que yo desde el COVID he teletrabajado siempre y siempre he evitado ir a la oficina. ¿Qué pasa? Que yo cuando tenía que ir a la oficina porque, yo qué sé, estaba en un proyecto de cliente y teníamos que ir a la oficina porque nos obligaban. El nivel de masking que tenía que hacer hacía que tuviera unas migrañas horribles de forzar, ¿sabes? Porque al final es como... me sentía que no encajaba absolutamente con nada. Las conversaciones en las comidas eran, o sea, horrible, ¿vale? Os hablaba del trabajo, que es algo que no entiendo, en plan, estamos en un descanso, no quiero hablar de trabajo, o, sobre todo las chicas, era todo el rato hablar sobre compensación de comida, de tener que, ay, esto no lo voy a comer porque no sé qué, porque llega el verano. O sea, os juro que yo me sentía en plan, como que sentía que la gente, estoy generalizando, ¿vale? Pero sentía que la mayoría de la gente no tenía como hobbies, no tenía como vida más allá del trabajo. Y esto es un tema, porque siento que este tipo de empresas es lo que quieren. Sobre todo cuando yo estaba ya de diseñadora para lead y sobre todo ahora que era lead, que era ya como, o sea, yo ya no aguantaba más en mi trabajo, es como te exigían tales objetivos que era imposible que los hicieras en horario laboral. Y yo tengo hablado con muchísimos compañeros, bueno, muchísimos tampoco, pero en plan 4, y decían, no, es que yo, bueno, yo le he hecho alguna hora el fin de semana, o sea, como que me confirmaban que les echaban horas extras para poder llegar a los objetivos que le marcaba la empresa. Entonces, siempre he tenido muy claro que yo, lo de horas extra, ni de broma, al menos si no me las vas a pagar, claro. Entonces para mí era como una línea que no iba a pasar. Yo siempre he trabajado bien, lo que pasa es que para mi empresa no era suficiente, porque te exigían, tienes que especializarte en no sé qué área, tienes que desarrollar no sé qué, no sé cuánto, tienes que escribir artículos, tienes que entrar dentro de una iniciativa para tener notoriedad dentro del equipo y te vean como alguien que es súper destacable en no sé qué. Y es en plan, no da. O sea, no dan las horas, porque tú estás 8 horas en un proyecto haciendo trabajo. Entonces, es imposible llegar a hacer todo eso en horario laboral. Ese es el motivo por el que me echaron. No sé si se está entendiendo bien todo esto porque es como mucha info, pero en resumen, como que los 3 últimos años yo me quería ir de mi trabajo. Lo que pasa es que no quería irme porque no sabía qué hacer. O sea, yo veía puestos de trabajo de mi rama y es que las descripciones eran, es como que quieren que sepas hacer de todo, o sea, es como queremos que seas capaz de trabajar bajo presión, no sé qué, no sé cuánto, o sea, yo leía las descripciones de los puestos y ya me estaba dando ansiedad. Entonces, claro, como no veía nada mejor, obviamente yo no me quería ir de mi trabajo y quedarme con la nada, porque como narices voy a vivir con la nada. Entonces decía, bueno, si me mantengo así, quizá me echan. Entonces yo estaba un poco esperando a que me echasen, sinceramente. Lo que pasa es que han sido años muy duros en el que había como mucha presión psicológica, sinceramente, y al final te dicen cosas feas y tú tienes que hacer como un poco un ejercicio de, tú no crees esto, en plan de, te están diciendo que
no das la talla, que esto está mal, que no sé qué, y tú tienes que quedarte en tu cabeza y decir, tú no estás de acuerdo con esto, tú no estás de acuerdo con esto, así que, en plan, todo está bien, simplemente que te exigen de más, que quieren que trabajes horas extra, quieren que tu vida solo sea el trabajo, etcétera, etcétera. Ha sido muy cansado mentalmente. Algunas sabréis que los últimos años he estado con bajas médicas porque somatizo mucho la ansiedad y mi cuerpo estaba diciendo que tenía que terminar esto. Tenía muchos bloqueos físicos. Es como que mi cuerpo estaba reaccionando al nivel de ansiedad que estaba sintiendo. Por último, también quería contar, yo siempre he sentido que he tenido como problemas de aprendizaje, sobre todo porque en la infancia me costó mucho aprender a leer y con el tema tareas y todo esto. Entonces, bueno, digamos que en general siempre se me ha dicho que soy vaga o que podría hacer más, pero como era vaga, pues entonces me quedaba con el 6, ¿no? Entonces, claro, a mí esto siempre me hizo tucutú, tucutú, tucutú. Y una vez, cuando estaba haciendo el máster, yo trabajé para la universidad para compensar un poco económicamente. Y trabajaba en el hub de la facultad y vinieron como unas chicas a dar como una charla sobre una plataforma que habían diseñado para niños con trastornos de aprendizaje. Entonces, bueno, a mí eso me hizo clic porque yo me sentí súper identificada y hablé con la chica que había desarrollado esta plataforma y tal, y bueno, básicamente como que me dijo, tiene pinta que tú tengas dislexia, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso pues como me estaba ahí un poco rondando la mente. Y este año, antes de que me despidieran, menos mal, o sea, de verdad os recomiendo que si queréis gastaros dinero en algo, lo hagáis en ese momento porque nunca sabéis lo que va a suceder. Yo ahora mismo no me podría permitir pagar esta evaluación, así que estoy súper contenta de haberlo hecho. Y nada, eso, antes de que me echasen, hice una evaluación de trastornos del aprendizaje, es decir, dislexia, ¿no? De lo que se suele hablar, dislexia y también coeficiente intelectual. Analizar el coeficiente intelectual junto a la dislexia ayuda un poco a detectar qué es realmente dislexia y no es lo otro, etc. Bueno, la cosa, que efectivamente tengo dislexia y esto me ha aliviado muchísimo, porque yo en muchos momentos laborales me he sentido sobreestimulada de alguna forma y con muchísima carga mental, y ahora todo cobra sentido porque básicamente tengo como una velocidad menor en cuanto al procesamiento. Entonces, para mí esto fue un alivio porque yo, por ejemplo, en muchas reuniones, en toda esta cultura corporativa, todo es para ayer y todo es rápido y quieren soluciones ya y quieren que una reunión seas capaz de ya ofrecer soluciones de negocio, no sé qué, no sé cuánto. Y yo en esas situaciones sí que me abrumaba muchísimo y por eso también no me gustaba la categoría de lead, porque yo necesitaba más tiempo para pensar. Y entonces, claro, obviamente mis responsables me señalaban eso como algo débil de mí. Y también algo que me pasaba mucho, yo diseñando también diseño textos. Entonces, por ejemplo, muchas veces me pasaba que yo, en vez de escribir, imagínate, salida, ponía sal día. Lo que es que yo lo leía y para mí era salida. Entonces, imagínate, luego yo lo presentaba a negocio y en todas las pantallas ponía salida. Entonces, claro, de repente era como, es que no haces un trabajo limpio, porque claro, hay este fallo, como no te has podido dar cuenta si se repite en todas las pantallas, y, es en plan... y yo hay veces que decía, bueno, es que tengo dislexia, pero obviamente, claro, en ese momento no tenía como el diagnóstico de tengo dislexia, yo intuía que tenía dislexia. Entonces como que siento que saber esto me ha relajado porque había muchas cosas en mi trabajo que señalaban como debilidades y yo hay veces que me sentía tonta, porque claro, era como, ¿cómo has podido fallar en algo tan simple, no? O ¿por qué necesitas más tiempo para pensar y dar soluciones? Es que no todos somos iguales y creo que también en este tipo de empresas no conciben la neurodiversidad. Entonces, bueno, un circo, amigas, un circo. Así que nada, creo que eso es todo. No sé si me he olvidado de algo que quería contar, pero bueno, abajo el trabajo. Es muy difícil
no tener trabajo, es muy difícil buscar trabajo y es muy difícil tener un trabajo. Es un tema. Yo sé que era un poco la oveja negra porque siempre me llamaban la atención con cosas en el sentido de, por ejemplo, todo el concepto este de after work o ir a cenas o comidas, ¿no? Es como, si yo voy a tener que pagar una comida de 40 euros, aún por encima soy vegetariana, me vas a poner una ensalada, no voy a ir. O sea, no voy a ir por voluntad propia. Igual que ir a tomarse unas cervezas en plan, no me llevo con nadie, no voy a falsear eso. Entonces, claro, yo sé que había gente que no quería ir tampoco, pero iba. Y yo era de las pocas personas que no iba. Entonces, ¿qué pasa? Pues que era un poco la oveja negra y a veces pues me hacían comentarios rollo, ¿quién consiga que Claudia venga a tomarse unas cervezas? No sé qué. Y eso obviamente lo ponían en plan, en un chat, con todo el mundo. Entonces como que me intentaban presionar de alguna forma, pero yo eso siempre lo tenía muy claro y era en plan, ni de coña voy. Algo en lo que me ha servido ir a terapia es en no ir a sitios donde no quiero estar. Entonces, bueno, sostener estar en un lugar con tanta fricción es muy hostil y genera mucho malestar. Estoy muy contenta de ya no estar en este lugar y ahora me voy a tomar pues mi pequeño tiempo para pensar. Me encantaría poder dedicarme a cerámica, también me parece muy complicado, no sé cómo los artistas viven de ello, la verdad. Contarme si habéis vivido una situación similar, si estáis en esta situación, me gustaría que pudiéramos como apoyarnos y sentirnos menos solas en estos temas, que siento que tampoco se habla mucho del tema trabajo y de estar incómoda y con mucho malestar. O sea, sí que sé que en mis círculos hay gente que se encuentra mal en su trabajo, pero es como que a partir de ahí es como que la gente luce increíble, ¿no? Un besito y nos vemos pronto.